Hola queridos hermanos, me alegra muchísimo hermanos que podamos tener este culto. Este es nuestro último culto de este año y es un día hermanos para tener un corazón de gratitud. Un corazón de gratitud porque podemos estar aquí. Así que vamos a orar para darle la bienvenida a Dios a nuestro culto y darle gracias porque nos ha permitido poder glorificar que hemos llegado hasta este punto. Amén. Dios mío, Señor, gracias porque nos has permitido hacer culto para ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido tenerte, Dios mío, en medio de nosotros. Permite, Dios mío, que podamos hacer culto reverente a tu presencia en este momento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos queridos, entonces vamos a avanzar con la meta de esta semana. Resulta que la meta de este mes, nuestro gran propósito de este mes, es justamente vencer el estancamiento. Hemos visto varios enemigos que no nos permiten concretar ese punto de vencer el estancamiento, que nos someten al estancamiento. Hemos visto la gran importancia de ser constantes en oración y de ser constantes en general para avivar el espíritu, el cambiar nuestro corazón para que nuestro corazón sea conforme a Dios y así poderle servir. Y el día de hoy vamos a ver cómo vencer el conformismo. Resulta que el conformismo es un enemigo que muchas veces nos mantiene en estancamiento y que es nuestro último tema justamente porque vencer el conformismo nos ayuda a ejecutar todo lo demás y a siempre estar en un trabajo de cambio constante. Así que para poder comprender un poco mejor este concepto, quiero que con los hermanos aprender el concepto de lo que significa conformarse. Resulta que conformarse es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo, ilusión o necesidad. Entonces, básicamente, el conformismo o los conformistas se dividen en dos. Aquellas personas que se conforman y aceptan voluntariamente algo que es insuficiente completamente porque no lo satisface, y aquellos que aceptan eso insuficiente porque sí lo satisface. Así que muchas veces podemos ser cualquiera de los dos, pero podemos ser ese que se acerca y acepta las cosas que son insuficientes justamente porque lo satisfacen, porque ve lo insuficiente y su mente es muy corta para poder ver que no es suficiente. Y ese conformista es peor. Está en una situación más grave y más crítica porque no ve su mal. ¿Y cuál es la situación? Que quizás muchos de nosotros somos ese que no ve su mal. Y hay una pregunta que nos puede ayudar a saber si estamos en ese mal o no. Y voy a hacérselas a los hermanos en este momento. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es ese camino para andar constantemente, que te permite evolucionar continuamente? Porque el propósito es aquello que Dios dispone hacia nosotros, que está en constante evolución y que nos lleva a cumplir a cabalidad todos los frutos que Él quiere que demos. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Resulta que esta semana alguien me dijo que muchas personas tienen metas, sueños y objetivos y creen que ese es su propósito, pero no es eso. Quizás tienes un sueño, una meta, un objetivo y son eso, sueños, metas y objetivos. Pero ¿para qué estás aquí? ¿Para qué te quiere Dios? Eso es vivir con propósito. Y quizás si no tienes aún esa respuesta, entonces es muy importante darnos cuenta que quizás es una pregunta que atormenta a muchas personas y que el mundo ha decidido resolver de manera errónea. Hay dos preguntas, no solo esta. Hay cosas que atormentan al mundo en general. Saber cuál es el sentido de la vida y cuál es el propósito de cada ser. ¿Y cómo responde el mundo a esto? Vamos a Esther capítulo 6, versículo 6. En Esther 6 resulta que había un hombre llamado Amán. Un hombre que era vano, un hombre que sentía que su propósito era el adorarse a sí mismo, el ser honrado, el ser glorificado. Y resulta que el rey le hizo una pregunta. El rey le preguntó qué se debía hacer aquel a quien el rey le quisiera dar esa honra. ¿Y qué hizo Amán? Veamos el versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón:
¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Él se consideraba a sí mismo digno y merecedor de toda la honra, de todo lo que fuese necesario. Era una persona que se transmitía plena y satisfecha. Pero ¿qué ocurría con él? Leamos lo que él dijo. Ya que él creía que eso era satisfacción, ¿cuál era su satisfacción? Versículo 7. Dice, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan a él vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces, ¿qué quería él? Honra. ¿En qué se sentía pleno? En la honra. ¿Y qué decía él? Esa honra es para mí. Eso que el rey quiere dar es para mí. Pero resulta que como era una persona vana, era una persona carente de propósito. Y muchas veces el mundo nos responde a nosotros que esto es vivir con propósito. El tener todo lo que otro tiene, el ver todo lo que es deseable para otros, el ser una persona que siente completa plenitud en lo vano y superficial. Y lo más grave era que en efecto él se sentía satisfecho en eso. Y resulta que él era una persona que estaba privada de honra por ser vana, porque toda persona vana está privada de la honra de Dios. No la puede recibir. El mundo siempre te ofrecerá una honra que Él te pueda dar. Satanás siempre nos ofrecerá una honra que Él nos pueda dar, pero nunca las medidas de la honra que Dios puede dar, porque esa honra solo la da Dios a aquellos de los que el mundo no es digno. Ahora, ¿quién la iba a recibir en este caso? La iba a recibir un hombre humilde con propósito, no un vano con despropósito. Dice el versículo 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán aborreció a Mardoqueo, porque era ese hombre que al sí tener propósito, aún la honra de los demás la tenía. Era un hombre humilde, pero real, no vano. Y llega entonces la verdadera respuesta de Dios. Mientras el mundo te dice que la honra y todo lo que tú necesitas está en todo lo que puedas ver con tus ojos y desear con ellos, entonces, ¿qué nos dice Dios? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1:18. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, la respuesta de Dios es, no necesitas lo vano para recibir propósito, no está en eso el propósito. ¿Qué es vivir con propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es un ángulo general que Dios ha dado la oportunidad a todos los hombres de ser rescatados con su sangre preciosa, de ser rescatados de la vana manera de vivir. ¿Y tener qué sentido? Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios quiere para todos los hombres fe y esperanza en Él. Dios quiere que todos hallemos sentido en el sacrificio que Él ya pagó. Pero resulta que tener sentido y tener propósito son cosas diferentes. Cuando hablamos del sentido de la vida humana en términos muy generales, hablamos que Dios a todos les quiere dar fe,
A todos les quiere dar esperanza, a todos les quiere dar oportunidad de alguna manera, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida tiene sentido en la esperanza y fe que descansan en Él. Pero el propósito es un asunto individual, que se obtiene por medio de la purificación del alma. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, y aquí habla individualmente, no generalmente, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Resulta que el renacido es purificado, que el renacido como ente individual ya no tiene el sentido general que Dios tiene para todo el que en él cree, lo que Dios quisiera para todos, sino que tiene algo especial, tiene algo que sale de Dios hacia él como individuo. Y eso es propósito. Teniendo en cuenta que la respuesta de Dios a estas grandes preguntas de cuál es el sentido de la vida está muy clara, que es la fe y esperanza, lo que le da sentido y motivo a la vida. La fe y esperanza en la persona de Jesús, en Dios. Llega la siguiente, ¿cuál es el propósito? Y como esta es una pregunta individual, ya no solamente se trata de lo que quiere Dios, sino de el actuar y la acción del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios no actúa con propósito, vive en despropósito. Entonces, ¿cómo podemos actuar con propósito para que nuestra vida no sea absorbida por la vanidad? Para que nuestra vida no sea absorbida en conversaciones banales, en conversaciones o estados que son netamente superficiales. ¿Cómo podemos vivir de otra manera? Entonces, la Biblia nos deja 4 elementos que tiene todo aquel que vive con propósito y que cuando une las 4 cosas halla aquello para lo que Dios lo tiene, para lo que Dios lo quiere. ¿Y cuáles son esas 4 cosas que hay que trabajar y que vamos a trabajar en identificar? Entonces, número 1, aquello que yo amo en la voluntad de Dios. Hay que encontrar eso que amas en la voluntad de Dios. Número 2, Dios te hace bueno en eso. Número 3, Él lo pone al servicio de los demás. Y número 4, Él hace que dé fruto. Así que vamos a poner un ejemplo antes de explicarlos más detenidamente. Por ejemplo, el que Dios tiene con el propósito de restaurar. En la voluntad de Dios, Él ama restaurar. Y Dios ha puesto en Él un amor entrañable por restaurar. Cuando hablamos de esto, de amar en la voluntad de Dios, no es que si tú amas, por ejemplo, qué sé yo, amas hacer arepas, entonces ya ese es tu propósito porque eso es lo que amas. Entonces no se trata de eso. Se trata de qué amor pone Dios en tu corazón, hacia qué. Cuando Dios nos dispone para una obra, eso que sentimos hacia esa obra ya no es neto, natural y humano, es espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Es decir, no hablamos de un querer y un hacer porque solo nos nace. Hablamos de algo que Dios pone en el corazón de las personas con propósito para que puedan desarrollar ese propósito. Entonces, ¿hacia qué Dios te pone ese amor en su voluntad? Eso es lo que encuentra en nuestro caso la persona del ejemplo, esa que ama restaurar. Luego encuentra que si ama restaurar, debe poner de sí para hacerse buen restaurador. Entonces no solamente se trata de que a él le parezca lindo restaurar, se trata de que entre al secreto de Dios y diga, como dice Colosenses, Señor, hazme competente en el restaurar. ¿Por qué? Porque como hablamos de algo espiritual, Él no dice, yo voy a ser buen restaurador porque yo puedo y porque yo quiero. No. Sino que, ¿qué ocurre?
recibe de Dios la competencia para hacerlo, la capacitación directa de Dios, algo que él nunca podría hacer por sí mismo, pero que Dios lo hace a través de él. Una cosa es hacer algo con tus manos porque tienes una facultad humana y otra cosa es que Dios haga algo a través de ti porque tienes una facultad celestial. Entonces, ¿cómo nos hacemos buenos? La Biblia dice, nuestra competencia proviene de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Entonces, si Dios le da esa competencia, no solamente ama restaurar, ahora cada día es mejor restaurador. No pasa días estancado, no pasa días conforme, porque cada día tiene, al saber que es eso lo suyo, tiene la posibilidad de evolucionar en eso todos los días sin falta de alguno. Luego llega Mateo 20:28 y nos muestra lo que es el ponerlo al servicio. Entonces vamos a ir a Mateo 20:28. Mateo 20:28. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No se concibe en la presencia de Dios un hijo que no preste servicio. Una persona que quiera vivir con propósito y que quiera vivir solo para sí misma es una persona vana. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Aunque tú ames mucho algo y seas muy bueno en eso, no te sirve si no sirve a los demás. Lo que no puede servir realmente no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque aun siendo Dios, el Hijo de Dios, no vino a ser servido. No vino con la intención que tenía Amán de ser honrado. Vino a servir, a ser crucificado. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿tienes una razón por la cual morir? Resulta que el servicio es el saber que eso que tú haces cada día, lo haces no solo por ti, lo haces porque alguien lo necesita y porque ese alguien lo va a recibir. ¿Qué estás haciendo todos los días? Que está en la voluntad de Dios, en lo que te puedes hacer bueno diariamente y que aporta a los que te rodean o a los que te rodearán. Ahora, esas tres cosas, ¿qué deben traerte? Deben traernos fruto. Muchas veces pensamos que estamos viviendo las tres cosas, pero no tenemos los frutos espirituales suficientes, no tenemos los frutos espirituales que avalan nuestra vida. Resulta que hay quienes predicaban en las plazas, quienes enseñaban, y aquellos a quienes Dios les decía, nunca os conocí. Hay personas que dicen ser esa persona a la que Dios le pone, a la que Dios le capacita, a la que Dios le da el servicio, pero nunca dan fruto. Entonces quizás llevas mucho tiempo haciendo algo, capacitándote en eso, poniéndolo al servicio de alguien, pero no tiene ningún fruto. Entonces es importante que lo lleves a la presencia de Dios, para que Dios sea el que lo haga dar fruto. O Dios te dé el verdadero camino que seguir, porque muchas veces ponemos todo nuestro esfuerzo y las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque pusimos lo mejor de nosotros en el camino equivocado. Ahora, quiero que vayamos a San Juan 15:16, donde vemos el punto del fruto. San Juan 15:16. San Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y no solamente está la elección de Dios, sino el para qué. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo? ¿Cuál es el gran propósito? Dios nos trajo a dar fruto.
y no se puede dar fruto sin las tres anteriores. Así que, como les decía a los hermanos, quizás muchos de nosotros nos hemos podido llegar a conformar y con la más grave conformidad, con la conformidad del que está satisfecho con lo poco que hace, porque carece de propósito. Entonces no carezcamos de propósito. ¿Cuál va a ser nuestra misión esta semana? Entra en la presencia de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo ame para hacerme bueno y poner al servicio a los demás? Señor, dime tú qué quieres que yo ame. Número 1. Número 2. Señor, ¿cómo quieres tú que crezca en ello? ¿Cómo me quieres capacitar para eso? Número 3. Señor, ¿cómo lo pongo al servicio de los demás? Y número 4. Ayúdame a que eso dé fruto. Y Dios, que es poderoso, te va a enseñar el camino. Por último, vamos a orar con Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Entonces, hermanos queridos, el tiempo es corto. ¿Y qué dice esta cita? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios venga y nos tenga delante de su trono y nos pregunte, ¿cumpliste tu propósito? Será muy importante haber hecho y resuelto esta misión. Así que el tiempo es corto y la venida del Señor es para aquel que no es vano, sino que está santificado, en paz, en espíritu, alma y cuerpo, guardado irreprensible. ¿Y quién va a hacer eso? Dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿quién nos va a hacer que podamos cumplir esta misión? Que podamos acercarnos a Él y que podamos recibir en nuestras vidas. Ya no vivir en vanidad, ya no vivir con las cosas netamente superficiales que el mundo admira y que el mundo ve, sino que ¿quién nos va a llevar a comprender cómo vivir y vivir con propósito? Dios. Así que vamos a orar para que podamos cumplir esta misión. Señor, gracias por este momento, Señor. Señor, permite, Padre Celestial, que nosotros podamos aprender la ciencia, Señor, de vivir con propósito. Que cuando alguien nos pregunte, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? Hayamos resuelto esa cuestión en el camino del Señor, en el secreto de Dios. Que ya no vivamos sin sentido, con tristeza, Señor. Señor, que ya no vivamos con las vanas costumbres de este mundo. Señor, queremos vivir como lo dice Romanos, renovando el espíritu de nuestra mente, no conformándonos a este siglo, no conformándonos a lo que el mundo admira, a lo que el mundo honra, sino viviendo para ti, como tú, de tal manera que seamos aquellos de los que el mundo no es digno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, hermanos, vamos entonces a entrar a la palabra. Amén. Amén. Gracias al Señor, mis amados hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te adoramos en este día. Te ensalzamos, Padre Celestial. Que hoy tu mano esté con nosotros. Tu presencia esté con nosotros. Padre bueno, aquí estamos. Necesitamos que hoy nos enseñes esa palabra. Que tu presencia, Padre, nos forme. Que podamos entender esa palabra y vivir esa palabra. Que podamos crecer en esa palabra. Que podamos ser irreprensibles, Padre Celestial, para tu venida. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quiero hablarles sobre hasta aquí nos ayudó Jehová. El pueblo de Israel era un pueblo pecador y tenía muchos problemas y estaba vencido por un enemigo muy duro. Pero Dios hizo un milagro, ¿sí? A través de Samuel y obviamente a través del Señor. Y Samuel colocó una piedra que dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a mirarla. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12.
Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias al Señor. Hemos terminado prácticamente un año. ¿Sí? Que Dios nos ayude, porque hoy queremos no solo dar gracias por el año que ha pasado, sino también enfocarnos para recibir el nuevo año. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces Samuel colocó la piedra que se llamó Ebenezer como un ángulo histórico de las victorias de Dios con su pueblo. Pero yo quiero hablarles en este día sobre por qué Dios los ayudó. No solo hasta aquí nos ayudó Jehová, sino por qué Dios ayuda. Alabanzas al Señor. Aquí colocaron la piedra, hasta aquí nos ayudó Jehová, y ese mismo día Dios destruyó sus enemigos. Ahora, ¿cuándo Dios obra en esa forma? Lo importante es establecer, como le he dicho, por qué los ayudó Jehová, y generalizando por qué ayuda Jehová al que lo busca. Alabanzas al Señor. Miremos ahí en el mismo capítulo 7, el versículo 8. El pueblo le dice a Samuel, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, entonces aquí podemos ver lo siguiente, mis amados hermanos, que el pueblo le pide a Samuel que clame a Dios, porque iban a entrar en guerra, ¿sí? En otras palabras, ¿por qué Dios los bendecía? Porque ahí había un hombre de oración. Ahí vemos que le dicen, no dejes de clamar, porque podían contar con él, era un hombre de oración. Ahora, todos los hombres triunfadores fueron y son hombres de oración. Alabanzas a Dios. Miremos, por ejemplo, el salmista. ¿Cómo oraba el salmista? Miren el Salmo capítulo 88, versículo 1. Salmo capítulo 88, versículo 1. Salmo 88, 1. Dice así la palabra del Señor. Salmo 88, 1. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, ojo, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Ojo a eso, día y noche. No solo oraba, sino oraba con clamor, día y noche, para que el Señor lo bendijera. A veces queremos orar un ratico y ya soy bendecido. Los hombres de Dios, hermanos, tenían callos en las rodillas. Adorado sea Dios. Ahora, miren el capítulo 42, versículo 1 al 3. Capítulo 42, versículo 1 al 3. Capítulo 42, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ojo al 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Estás en problema y qué? Pero él clamaba a Dios día y noche con lágrimas. Ese es el hombre, mis amados hermanos. Y obviamente que Dios le contestó y le resolvía los problemas. Dios quiere hombres de oración, mujeres de oración, y hemos de ser bendecidos. Alabanzas al Señor. Miren el Salmo 119. Miren el Salmo 119, versículo 164. Miren también aquí cómo oraba el salmista.
119, 164. Dice así la palabra del Señor. 119, 164. Dice, 7 veces al día te alabo. No hay alabanza sin oración, ¿sí? A causa de tus justos juicios. O sea, este era un hombre que clamaba, mis amados hermanos, clamaba. Por eso eran bendecidos poderosamente. El mismo David era hombre de oración. Miren, segunda de Samuel, capítulo 22. Miren, segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Dice la palabra, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Este era hombre de oración. Mis amados hermanos, que en el 22, en el 2022, podamos ser hombres de oración. Alabanzas al Señor, ¿sí? Hombres de clamor, adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa vemos para que Dios los bendijera y hubiera destruido a sus enemigos? Volvamos otra vez a 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. 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 Dice así, 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra, mis amados hermanos. 1 Samuel 7, 9. Dice así. Dice, y Samuel tomó un cordero de leche, o sea, un cordero pequeñito, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Alabanzas al Señor. Ahora bien, aquí vemos que tenían otra bendición para que Dios les diera esa victoria que les dio. Había un hombre que podía ofrecer holocausto a Jehová. Ahora, ¿qué es holocausto? Holocausto es cuando se entrega la ofrenda a Dios totalmente quemada. Y mis amados hermanos, esto parece raro, pero nosotros debemos ser holocaustos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pasar por el fuego para ser totalmente quemados. Miren Mateo capítulo 3, versículo 11. Para ser verdaderamente útiles, debemos ser holocaustos para Jehová, ofrenda de holocausto para Jehová. Miren, Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ese es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es bautizar? Es sumergir totalmente, tanto en el Espíritu como en el fuego. Alabanzas al Señor. Es que el Señor mismo nos convierte en una ofrenda totalmente de holocausto, agradable a Jehová. Mientras no pasemos totalmente por eso, posiblemente no seamos lo suficientemente agradables. Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es decir, sumerge totalmente al creyente, no solo en su espíritu, sino también donde es quemado toda obra maligna y todo lo que no sirve para ser purificado. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver lo glorioso que es ser prácticamente una ofrenda de holocausto para Dios, para que Dios haga milagros grandes y poderosos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, es tan importante, volvamos otra vez a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Ahora, es importante, mis amados hermanos,
lo que quiere decir Samuel. Ahora dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. ¿Usted sabe qué quiere decir Samuel? Samuel quiere decir el hombre que Dios oye. ¿Sí? El hombre que Dios oye. Alabanzas a Dios. Hermanos, que en el 2022 podamos ser los hombres que Dios oye. Alabanzas a Dios. Seamos un Samuel. ¿Sí? Que el Señor nos permita, mis amados hermanos. En otras palabras, aquí vemos, mis amados hermanos, aquí vemos que Dios dio esa gran victoria porque había un hombre fiel, un hombre al cual Dios podía oír, que podía clamar a Dios y Dios podía oír. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, que Dios nos permita que en el año 2022 podamos, tengamos un clamor lleno de santidad, así como el clamor de Samuel. Que tengamos un clamor lleno de emoción, que tengamos un clamor lleno de profundidad, que tengamos un clamor lleno de fe, que tengamos un clamor para ser oídos y que tengamos un clamor de tal manera que podamos, que el Dios de Israel, en otras palabras, ese Dios todopoderoso, pueda oírnos, o sea, que seamos dignos de oírnos. Ahora bien, mis amados hermanos, hay un texto que nos muestra lo que Dios quiere para podernos oír. Miren, aunque ya los hermanos lo conocen, miren 2 de Crónicas 7:13. Miren 2 de Crónicas 7:13. 2 de Crónicas 7:13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Dice así. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, si mandare juicio, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ojalá clamaren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ojo, yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que en el 2022 seamos gente de clamor, gente, llamémosle así, Samueles, el hombre que Dios oye. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces la fidelidad de un hombre hizo que Dios interviniera y salvara al pueblo, venciendo totalmente sus enemigos. Veamos 1 de Samuel capítulo 7 nuevamente, mis amados hermanos. 1 de Samuel capítulo 7. 1 de Samuel capítulo 7. 1 de Samuel capítulo 7. Miremos el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Y miren qué pasó. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel y no se volvieron a levantar. Adorado sea Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque había un hombre fiel. Alabanzas a Dios. Había un hombre fiel que podía clamar a Dios para que Él lo oyera. Que Dios nos permita lograr esa fidelidad para que Dios nos oiga. Alabanzas al Señor. Y obviamente, como las victorias se registran, por eso está el versículo 12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero lo que quiero grabar en los hermanos era, ¿por qué los ayudó?
Mis amados hermanos, Dios no tiene excepción de personas. Los principios son los mismos. Entonces, en el 2022, apliquemos los mismos principios para ser oídos por el Dios Todopoderoso. Y quiero leer una parte de la palabra que muestra ese Dios tan poderoso al cual añoramos que nos oiga. Alabanzas al Señor. Miren Salmo 89. Miren el Salmo 89. Si nos oye, estamos hechos. Si nos oye, estamos hechos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos en el Salmo 89, versículo 11. Dice, tuyos son los cielos, nada menos. Tuyos son los cielos. Tuya también la tierra, toda la tierra. El mundo y su plenitud. Tú lo formaste. Ese es el Dios que necesitamos. El Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, el norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tabor y Hermón quiere decir los montes de Dios que cantan. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. O sea, los montes de Dios cantando. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano. Exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y tu nombre, en tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Que Dios nos oiga, mis amados hermanos. Ahora, miren el capítulo siguiente ahí, el Salmo 90. Nada menos que escrito por el hombre de Dios, por Moisés. Miren el versículo 4. Miren cuán grande es Dios. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Oiga eso. 1000 años son como el día de ayer. Mejor dicho, 1000 años son tan poquito para él que no cuentan. 1000 años son como el día de ayer que pasó. Tal es su poder y su grandeza. Y como una de las vigilias de la noche. O sea, 1000 años es como la noche de ayer. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver, mis amados hermanos, la grandeza de ese Dios. Por eso no podemos llevarlo con frialdad o con frivolidad. Tenemos que tomar toda la seriedad para adorarlo. Tenemos que ponerle todo el alma para adorarlo, para ser dignos de ser, de que nuestra palabra entre a su presencia. Alabanzas al Señor, que lo logremos en el 2022. Entonces, hermanos, mejoremos nuestras vidas para ser oídos como fue oído Samuel. Por lo menos corrijamos algo. Alabanzas a Dios. Miren el Salmo 50, versículo 23. Miren el Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Clamemos a Dios para que en el 2022 llevemos una vida organizada. Llevemos una vida como nos explicó Vale, no una vida de fatuos, sino una vida con propósito, con el propósito de llegar a su gloriosa presencia, que podamos permanecer en esa presencia. Adorado sea Dios. Ahora, veamos nuevamente el Salmo 90 del hombre de Dios. El Salmo 90, versículos 11 y 12. El Salmo 90, versículos 11 y 12. ¿Qué dice este hombre que conoció a Dios? Salmo 90, versículos 11 y 12. Ojo con el tiempo, porque es breve para el hombre. ¿Quién conoce el poder de tu ira?
Versículo 11. Y tu indignación, según que debe ser temido, dice este hombre de Dios, que estuvo 40 días en su presencia, 80 días con todo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. A ver, quiere decir, a ver la brevedad del tiempo, que traigamos al corazón sabiduría. Día que se va, no vuelve. Entonces, mis amados hermanos, o lo utilizamos bien, o se fue para no volver. Ahora bien, mis amados hermanos, que Dios haga que nuestras obras sean de valor eterno. Miren el versículo 17. Miren el versículo 17. Sea la luz del mismo 90. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que lo que hagamos tenga valor eterno. Que Dios diga, sí, está hecho en la voluntad mía, en mi voluntad. Lo hizo en mi voluntad. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, viene el 2022. Porque puede ser el año del arrebatamiento. Ustedes ven cómo está esto. Puede ser el año del arrebatamiento. Miren Colosenses 1:21. ¿Cómo debemos estar en el 2021 para no tener sorpresas? Que Dios nos guarde. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuidemos esa reconciliación. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Oiga eso. Tenemos que morir al pecado y a la mundanalidad y a todo lo que nos daña. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, ojo, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Que cuando estemos, tenemos que presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para en el 2022 afianzarnos. Adorado sea Dios, ser gente que busca su presencia. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que ninguno se pierda. Alabanzas a Dios. ¿Sí? Que cuando suene esa trompeta, ojalá ninguno de la iglesia amigos del Señor se quede. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Les voy a leer el versículo 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, cualquier momento va a pasar, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me da la impresión que va a ser en este próximo año. Ahora, no estoy diciendo que eso sea así. Ahora, pero todo está dado. Ahora, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Adorado sea Dios. Que el Señor nos permita, mis amados hermanos, lograrlo. ¿Sí? Que cuando el Señor suene la trompeta, podamos dispararnos, podamos irnos para estar con el Señor en las nubes. Adorado sea Dios. De allá veremos lo que pasa en la tierra. Será terrible. Ahora, ¿por qué les digo que puede ser esta es el próximo año? Porque el 3 de diciembre en la ONU ya montaron una estatua de la bestia, ¿sí? Y concuerda con el versículo bíblico. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 y 4.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 3 y 4. Miren lo que dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de encinta, ¿sí? Y no escaparán. ¿Cómo se llama la estatua? Se llama, la estatua en la ONU se llama el guardián de la paz y la seguridad. Le vuelvo a leer el versículo, ¿sí? Que cuando digan paz y seguridad, ¿cómo se llama la estatua que montaron el 3 de diciembre? Se llama el guardián de paz y seguridad, ¿sí? Y nada menos que en la ONU, que representa el mundo en cierto aspecto. Entonces, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ojo al versículo 4. Ojo al versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo estamos hablando hoy, hermanos, para que no nos sorprenda, y ahí está en la palabra. Entonces, por amor de Dios, despertemos. Por amor de Dios. Antes de terminar ya lo último, vamos a orar. Señor, ayúdanos para despertar, que podamos tener conciencia de lo que viene, de lo terrible que viene, Padre mío. Despiértanos, oh Dios, despiértanos, oh Dios. Despierta nuestro espíritu para amarte, adorarte, glorificarte, lograr ser irreprensibles. Señor, porque se acabó el tiempo. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, busquemos pureza. Hoy en día no está nada fácil, especialmente para los jóvenes. Cuando yo veo esas películas tan frívolas, yo digo, uy, después de que veo una película de esas, ¿cómo queda? Es muy difícil para los jóvenes ser puros, pero no tienen alternativa. O se es, o se es. Adorado sea Dios. Busquemos santidad. Mañana puede ser tarde. Busquemos santidad. Clamemos por el Espíritu Santo. Clamemos por ser holocausto para Dios. Alabanzas al Señor. Clamemos para ser irreprensibles. Porque como nos leyó en la palabra, vale, es Él el que nos hace irreprensibles. Adorado sea Dios. Que no se quede ninguno de la iglesia, amigos del Señor, porque será terrible. ¿Por qué? Hermanos, lea con cuidado Apocalipsis, porque vienen los juicios. Los juicios que vienen son terribles. Inician los sellos, inician las trompetas, inician los ayes. Y óigame esto con sumo cuidado. Los hermanos que se queden perderán sus casas, perderán sus empresas, no habrá cementera, el mundo será como habitantes de la calle. Me da la impresión que se comerán unos a otros. Entonces, mis amados hermanos, como no estamos presencialmente, por lo menos arrodíllese ahora. Al terminar este mensaje, arrodíllese en su casa y clame para ser irreprensibles, para no quedarnos. Alabanzas al Señor. Que hoy sea el día o el día en que principia nuestra vida consagrada, llena del Espíritu de Dios, buscando el Espíritu de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dar gracias por el 2021. Señor bendito, te adoramos. Te damos gracias por el 2021. Te damos gracias porque nos diste comida, alimento, Señor bendito, abrigo. Señor bendito, nos diste vestido, nos diste las cosas que necesitábamos en el 2021. Te alabamos y te adoramos por ello. Ahora vamos a orar por el 2022. Señor, recibimos el nuevo año 2022. Que tu Espíritu esté con nosotros, que tu Espíritu nos cuide y nos guíe, que podamos llevar un año total y absolutamente consagrados, Padre mío,
que tu presencia gloriosa esté con nosotros, que podamos apartarnos de toda mundanalidad, de toda frivolidad, Padre mío, de todo lo que es pasajero, oh Dios, y que podamos abrazar lo eterno en este nuevo año. Ser llenos totalmente de tu Espíritu, ojalá en el principio del año, Padre, porque nos da la impresión de que tú ya vienes, Señor, y que ya se oye la trompeta. Padre, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, guarda tu iglesia del espíritu del momento o de los espíritus de este momento satánico. Padre, y santifica y perfecciona tu iglesia para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.